El bloque de subastas era el último lugar en el que Nora Adams esperaba encontrarse. Le colocaron un saco de arpillera gruesa sobre la cabeza mientras unas manos ásperas la empujaban hacia adelante. Los abucheos de la multitud atravesaban la tela asfixiante, y sus voces se mezclaban con el calor polvoriento del territorio de Montana de 1876. Luchó contra la cuerda que le ataba las muñecas, decidida a no mostrar miedo a pesar de los latidos de su corazón contra las costillas. La siguiente, caballeros. La voz del subastador retumbó en la plataforma improvisada. Una mujer refinada del este, educada, según dicen, y muy vivaz, perfecta para cualquier hombre que desee una esposa que le lea en las noches frías. La risa se extendió entre la multitud y Nora apretó la mandíbula. Hace 2 semanas estaba enseñando en una escuela de Filadelfia. Ahora la vendían al mejor postor, acusada de un delito que no había cometido, sin nada más que el vestido andrajoso que llevaba puesto. ¿Alguien ofrece $50? Preguntó el subastador. «25», gritó alguien. «Ni siquiera podemos ver su rostro», se quejó otra voz. «Esa es la gracia de la venta, muchachos», respondió el subastador riendo. «Mercancía misteriosa, pero me han dicho que es guapa. $30. ¿Alguien ofrece 30? ¿30?» Se oyó una voz ronca. «40», gritó otro. La puja continuó y las cantidades subieron lentamente mientras los hombres apostaban por lo que podría haber debajo del saco. Nora temblaba con las piernas a punto de fallarle. Había oído historias sobre estas subastas de novias fronterizas, mujeres enviadas al oeste para casarse con desconocidos. Pero esto era diferente. Se trataba de un castigo orquestado por el rico banquero, cuyas insinuaciones ella había rechazado, cuyas mentiras la habían llevado a ser condenada por robo y sentenciada a esta humillación. $100. La nueva voz cortó el murmullo con un tono profundo, firme y autoritario. La multitud se quedó en silencio. «Vaya», dijo el subastador, sorprendido por la generosa suma. «Tenemos 100 del señor Tucker Jones. ¿Algún otro postor, caballeros?» El silencio se apoderó del lugar. $100 era más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en 2 meses. A la 1, a las 2, vendida al señor Jones. Nora sintió que la empujaban hacia adelante y luego bajaban los escalones de la plataforma. Unas manos fuertes la sujetaron, diferentes del agarre brusco que la había empujado al bloque de subastas. Oyó el tintineo de las monedas al contarlas y luego sintió que la alejaban de la multitud. Solo cuando se alejaron lo suficiente, las manos la soltaron. Nora se quedó completamente inmóvil, sin saber qué le esperaba ahora. «Señora», dijo en voz baja la voz de su comprador, «ahora voy a quitarle este saco». Antes de que pudiera responder, sintió que le levantaban la áspera tela y entrecerró los ojos ante la repentina luz del sol. Nora se encontró mirando fijamente los ojos azules más llamativos que había visto nunca. Pertenecían a un hombre alto, de piel bronceada por el sol y cabello oscuro que se rizaba ligeramente bajo un sombrero de vaquero muy gastado. Su expresión era indescifrable mientras estudiaba su rostro. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. Entonces, para su sorpresa, él metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un pequeño cuchillo. Con movimientos cuidadosos, cortó las cuerdas que le ataban las muñecas. «Me llamo Tucker Jones», dijo, con una voz tan baja que solo ella podía oír, «y me casaré contigo hoy mismo si tú quieres. No porque te haya comprado, sino porque ninguna mujer debería venderse como ganado, y el matrimonio es la única forma que conozco de protegerte adecuadamente en estos lares». Nora se frotó las muñecas irritadas, con la mente a 1000 por hora. «¿Por qué me ayudarías? Ni siquiera me conoces». Sus ojos se suavizaron ligeramente. «Sé lo suficiente, reconozco la injusticia cuando la veo». Miró por encima del hombro a la multitud que aún se agolpaba alrededor del bloque de subastas. «No tenemos mucho tiempo. El sheriff está mirando para otro lado hoy, pero eso no durará. Tengo una granja al norte de aquí. No es gran cosa, pero estarías a salvo. La decisión es tuya, señorita Adams». Ella dijo, «Nora Adams». Tucker asintió. «Señorita Adams,
¿Qué va a hacer? Nora miró hacia el pueblo, hacia los hombres que habían pujado por ella como si no fuera más que una mercancía. Luego miró a Tucker Jones, un desconocido que acababa de gastar una pequeña fortuna para ofrecerle una opción. «Me casaré con usted hoy, señor Jones», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía, «y se lo agradeceré, pero no espere una esposa adecuada. Este es un acuerdo por necesidad, nada más». Una leve sonrisa tocó sus labios. «No daría por sentado lo contrario, señorita Adams». Le ofreció el brazo y tras un momento de vacilación, ella lo aceptó. Mientras caminaban hacia la pequeña iglesia a las afueras de la ciudad, Nora no podía evitar preguntarse qué tipo de hombre gastaría $100 para casarse con una mujer a la que nunca había visto, solo para tratarla con más respeto que cualquier otro hombre que ella hubiera conocido antes. La boda, si es que se le podía llamar así, fue breve y carente de ceremonia. El predicador de cabello blanco arqueó las cejas al ver el aspecto desaliñado de Nora, pero no hizo preguntas cuando Tucker le puso $5 más en la palma de la mano. Dos desconocidos de la calle hicieron de testigos, atraídos por la promesa de una bebida gratis después. ¿Aceptas, Tucker James Jones, a esta mujer como tu legítima esposa?, preguntó el predicador, con voz monótona y mecánica. Sí, aceptó Tucker simplemente. ¿Y tú, Nora Elizabeth Adams, aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Nora dudó, abrumada de repente por la importancia de lo que estaba haciendo. Miró a Tucker, que estaba de pie, erguido y solemne a su lado. Sus ojos se encontraron con los de ella y algo en ellos, una promesa silenciosa, le dio el valor para responder. Sí, dijo. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Tucker se inclinó hacia adelante y le dio un beso muy suave en la mejilla, con los labios apenas rozando su piel. Luego dio un paso atrás, firmó el certificado de matrimonio y le entregó una sencilla alianza de oro. «Era de mi madre», dijo en voz baja. «No tienes que llevarla si no quieres». Nora se la puso en el dedo y descubrió que le quedaba muy bien. «Gracias». Fuera de la iglesia les esperaba un carruaje. Tucker la ayudó a subir al asiento de madera, luego desató su caballo de la parte trasera y montó en él. «Hay unas 4 horas hasta la granja», dijo. «El camino puede ser accidentado. ¿Estarás bien?» Nora asintió con la cabeza, todavía tratando de asimilar todo lo que había sucedido. «Señor Jones Tucker», corrigió él. «Creo que ahora deberías llamarme Tucker». «Tucker», corrigió ella. «No sé cómo agradecerte lo que has hecho hoy». Él se ajustó el sombrero, protegiéndose los ojos del sol poniente. «No hay necesidad de dar las gracias. Hice lo que cualquier hombre decente haría». Pero, al dejar atrás la ciudad, Nora supo que eso no era cierto. Había hombres decentes entre la multitud, pujando por ella como si fuera ganado. Este hombre, su marido ahora, por extraño que pareciera, había hecho algo extraordinario. El viaje a la granja de Tucker transcurrió en gran parte en silencio. Nora estaba agotada, le dolía todo el cuerpo por las semanas de malos tratos. Varias veces estuvo a punto de quedarse dormida, despertándose sobresaltada cuando el carro golpeaba un bache especialmente profundo en el camino. Tucker cabalgaba a su lado, señalando ocasionalmente puntos de referencia o advirtiéndole de los baches que se avecinaban, pero por lo demás la dejaba sumida en sus pensamientos. Cuando el sol comenzó a ponerse, proyectando largas sombras sobre el ondulado paisaje, Nora finalmente reunió el valor para hacer la pregunta que le quemaba en la mente. «¿Por qué estabas hoy en esa subasta?» Tucker se quedó callado durante tanto tiempo que ella pensó que tal vez no respondería. Finalmente dijo, «Estaba en la ciudad para comprar provisiones. El tendero me habló de la subasta». Hizo una pausa. «Dijo que iban a vender a una mujer del este acusada de robo. No me pareció bien. No creías que fuera culpable». Él la miró de reojo. «No importa si lo eras o no. Nadie debería ser vendido así». Nora estudió su perfil, fuerte y curtido por el sol y el viento. «Yo no era culpable, ¿sabes? Era profesora en Filadelfia, y un hombre poderoso, me quería como amante. Cuando lo rechacé, me acusó de robar un broche valioso». Tucker asintió lentamente.
Me imaginé que era algo así. Lo hiciste. La forma en que te mantuviste en esa plataforma, orgulloso, incluso con un saco sobre la cabeza. Esa no es la postura de un ladrón. La simple observación conmovió a Nora de forma inesperada. Después de semanas de que su carácter fuera cuestionado y difamado, ser vista de verdad por este desconocido fue abrumador. «Mira allí», dijo Tucker, señalando hacia adelante. «Esa es la granja». A la luz del atardecer, Nora pudo distinguir una modesta cabaña enclavada al pie de una suave pendiente. Cerca había un pequeño granero y un corral con varios caballos. El humo salía de la chimenea de piedra, lo que le pareció extraño. «¿Tienes familia?», preguntó, preguntándose de repente si la llevaban a casa de una familia de hombres Jones. Tucker negó con la cabeza. «Solo yo. Y la señora Whitley, de la granja vecina, viene una vez a la semana para ayudar con la colada y otras tareas. Debió de encender la estufa antes de marcharse hoy». A medida que se acercaban, Nora pudo ver que la cabaña, aunque sencilla, estaba bien cuidada. A un lado había un pequeño huerto con hileras ordenadas de verduras y flores silvestres que crecían cerca de la puerta principal. Estaba muy lejos de la casa de su familia en Filadelfia, pero había una tranquilidad en ella que atraía a su alma cansada. Tucker la ayudó a bajar del carro, con sus manos fuertes pero suaves en su cintura. Por un momento, se quedaron cerca, y Nora se dio cuenta de repente de lo alto que era, de cómo su presencia parecía envolverla sin ser amenazante. «Te enseñaré el interior», dijo, dando un paso atrás. «Debes de tener hambre». El interior de la cabaña estaba limpio y ordenado, aunque escaso. La sala principal servía tanto de cocina como de salón, con una mesa sólida, dos sillas y un sillón de aspecto cómodo cerca de la chimenea. Dos puertas daban acceso a la sala principal. «Esa es mi habitación», dijo Tucker, señalando una de las puertas. «Y esa será la tuya», indicó. «La segunda puerta. No es gran cosa, pero es privada». Nora parpadeó sorprendida. «Mi propia habitación». Tucker colgó su sombrero en un gancho junto a la puerta. «Como dije en la iglesia, este es un arreglo por necesidad. Prometí protegerte. No». Se aclaró la garganta. «Bueno, ya sabes», una sensación de alivio la invadió, seguida rápidamente por una extraña decepción que no quería examinar demasiado de cerca. «Gracias», dijo ella. «Es muy considerado por tu parte». Tucker se acercó a la cocina, donde una olla hervía. La señora Whitley había dejado estofado. «¿Tienes hambre?». Como si fuera una respuesta, el estómago de Nora rugió con fuerza. No había comido nada desde la noche anterior, cuando tomó una escasa ración de pan duro y sopa aguada. Los labios de Tucker esbozaron lo que podría haber sido el comienzo de una sonrisa. «Lo tomaré como un sí». Comieron en relativo silencio, y Tucker le sirvió un generoso plato de sabroso estofado y gruesas rebanadas de pan fresco. Nora intentó mantener una apariencia de los modales en la mesa con los que había sido educada, pero el hambre pudo más y devoró la comida con una prisa impropia. «Hay más», dijo Tucker cuando ella había dejado el plato limpio, «y puedes servirte». Nora dudó, pero luego asintió. «Sí, por favor». Mientras comía su segunda ración, esta vez más despacio, observó a su nuevo marido al otro lado de la mesa. A la cálida luz de las lámparas de aceite, podía verlo con más claridad que antes. Era más joven de lo que había pensado al principio. Tal vez 30 años, no mucho mayor que ella, que tenía 23. Sus rasgos eran fuertes y regulares, y sus manos, grandes y callosas por el trabajo. Comía con eficiencia, sin prisas, pero sin demoras, como un hombre acostumbrado a ver la comida como combustible más que como placer. «¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?», preguntó ella, rompiendo el silencio. «7 años», respondió él. «Construí la cabaña yo mismo. Empecé con solo la tierra y una tienda de campaña. Y antes de eso, terminó su estofado antes de responder. En Texas me dediqué principalmente a la ganadería durante un tiempo. Luché en la guerra». Nora dejó la cuchara en el plato vacío. «¿La guerra? ¿Te refieres a la guerra civil?». Tucker asintió. «Me alisté en la caballería de la Unión en el 63
cuando tenía 18 años. Me licenciaron en el 65. Eso lo hacía 31 años mayor de lo que ella pensaba, pero no mucho más. Y luego viniste aquí. No inmediatamente. Vagué durante unos años y luego gané esta tierra en una partida de póker a un hombre que nunca la había visto. Resultó ser un trato justo. Nora intentó conciliar la imagen del joven soldado con el hombre sereno que tenía ante sí. ¿Tienes familia en otro lugar? Una sombra cruzó su rostro. Ya no. Perdí a mis padres en Calera cuando tenía 16 años. Tenía un hermano menor, pero no sobrevivió a la guerra. Lo siento, dijo Nora en voz baja. Tucker se levantó y comenzó a recoger la mesa. Fue hace mucho tiempo. ¿Y tú? Nadie que te esté buscando, Nora negó con la cabeza. Mis padres murieron en un incendio hace 2 años. Tengo una prima en Boston, pero nunca hemos tenido una relación cercana. Dudo que sepas siquiera lo que me pasó. Tucker asintió, aceptando esta información sin hacer comentarios. Colocó los platos en un recipiente con agua y luego se volvió hacia ella. Debes de estar cansada. Te mostraré tu habitación. La segunda habitación era pequeña pero limpia, con una cama estrecha, una cómoda y un lavabo. Una colcha hecha a mano en tonos azules y verdes cubría la cama, y una pequeña ventana daba al jardín. Hay agua en la imagen, dijo Tucker. El baño está en la parte de atrás, pero hay un orinal debajo de la cama por si lo necesitas durante la noche. Traeré tus cosas. ¿Mis cosas? Preguntó Nora, confundida. ¿Del carro, tu baúl? Nora sintió una oleada de esperanza. No tengo baúl. Me lo quitaron todo cuando me arrestaron. Tucker frunció el ceño. Eso no está bien. Espera aquí. Regresó unos minutos más tarde con una pequeña caja de madera. No es mucho, solo algunas cosas que dejó la señora Whitley. Un camisón, un vestido, algunas prendas de mujer. Parecía un poco incómodo. Tiene una hija de tu tamaño que se mudó a Denver el año pasado. Dejó algunas cosas. Nora cogió la caja, conmovida por la inesperada amabilidad. Gracias, Tucker asintió. Te dejo descansar. Hablaremos más por la mañana. Dudó en la puerta. Buenas noches, señora Jones. El nombre la sorprendió. Buenas noches, Tucker. Después de que él se marchara, Nora se sentó en el borde de la cama, abrumada por los acontecimientos del día. Hacía unas horas era una prisionera que se enfrentaba a una vida de servidumbre o algo peor. Ahora era la señora Tucker Jones, dueña de una modesta granja, con un marido que la trataba con un respeto inesperado. Se puso un sencillo camisón de algodón, se lavó la cara y las manos con el agua fresca de la jarra y se metió bajo el edredón. A pesar del cansancio, no conseguía conciliar el sueño. La cama era bastante cómoda, pero unos ruidos desconocidos la mantenían alerta. El crujir de la cabaña al asentarse, el aullido lejano de lo que podría haber sido un coyote y los ocasionales pasos de Tucker moviéndose por la sala principal. Finalmente, le oyó entrar en su habitación y cerrar la puerta. Solo entonces se permitió relajarse. Su cuerpo se rindió al cansancio, mientras su mente seguía preguntándose qué le depararía el mañana en esta nueva y extraña vida. La mañana llegó con el canto de un gallo y la suave luz dorada del amanecer filtrándose por la pequeña ventana. Por un momento, Nora se sintió desorientada. El entorno desconocido le provocó un destello de pánico antes de que los acontecimientos del día anterior volvieran a su mente. Ya no estaba en Filadelfia, ni en la cárcel, ni en la subasta. Estaba en territorio de Montana, en la casa de un hombre con el que se había casado menos de un día después de conocerlo. Se levantó y se vistió con el sencillo vestido de cálico que le había dejado la señora Whitley. Le quedaba un poco holgado en el corpiño y corto en los tobillos, pero estaba limpio y entero, a diferencia de la prenda raída que había estado llevando durante semanas. Encontró un cepillo entre las cosas y se peinó el enmarañado cabello castaño miel hasta que le cayó en suaves ondas sobre los hombros. Cuando salió de su habitación, la sala principal estaba vacía, pero había una cafetera calentándose en la estufa y un plato cubierto con un paño sobre la mesa. Junto a él había una nota que decía: «Simplemente he ido a revisar el pastizal del norte. Volveré a media mañana». Debajo del paño encontró galletas aún calientes y un frasco de lo que parecía ser mermelada de manzana.
Su estómago rugió, recordándole que, a pesar del abundante guiso de la noche anterior, su cuerpo aún estaba compensando semanas de alimentación inadecuada. Después de comer, Nora exploró la cabaña más a fondo. Todo estaba ordenado y era funcional, con pocos toques decorativos. Una estantería en la esquina contenía una pequeña pero ecléctica colección. Manuales prácticos sobre agricultura y ganadería. Una Biblia, varios volúmenes de poesía y ejemplares muy gastados de la Ilíada y la Odisea. Esto último la sorprendió. No habría imaginado a Tucker como un lector de literatura clásica. Sobre la repisa de la chimenea había una única fotografía en un marco de madera. Un retrato familiar en el que aparecían un hombre de rostro severo, una mujer de aspecto amable y dos niños. El más joven tenía quizás 12 años y una sonrisa pícara, mientras que el mayor, sin duda el joven Tucker, posaba solemne y erguido. Debía de ser la familia que había perdido. De repente, sintiéndose como una intrusa, Nora se apartó de la fotografía. Encontró una escoba en un rincón y comenzó a barrer el suelo, que ya estaba limpio, necesitando algo que ocupara sus manos y su mente. Acababa de terminar esta tarea cuando se abrió la puerta y entró Tucker, trayendo consigo el aroma de la tierra calentada por el sol y los caballos. Se detuvo en seco cuando la vio, como sorprendido de encontrarla allí, aunque Nora no podía imaginar dónde más podría haber ido. «Buenos días», dijo ella dejando a un lado la escoba. «Buenos días», respondió él quitándose el sombrero. «¿Has dormido bien?» «Sí, gracias, y gracias por el desayuno». Él asintió con la cabeza y colgó el sombrero en su percha. «No soy muy buen cocinero, pero sé hacer galletas. La señora Whitley hace las conservas». Se produjo un silencio incómodo entre ellos. Nora juntó las manos delante de ella, sin saber muy bien qué se esperaba de ella como esposa solo de nombre. «Pensé que quizá deberíamos hablar», dijo finalmente. «Sobre los arreglos, lo que esperas de mí». Tucker señaló la mesa. «Será mejor que nos sentemos». Ocuparon los mismos asientos que la noche anterior. Tucker se sirvió una taza de café y luego rellenó la taza de Nora sin preguntar. «No espero nada que no estés dispuesta a dar», dijo después de dar un sorbo. «Eres libre de ir y venir cuando quieras, pero te aconsejo que no vayas sola a la ciudad durante un tiempo. Los hombres que estaban en esa subasta podrían no entender nuestro acuerdo». «¿Y cuál es nuestro acuerdo exactamente?», preguntó Nora, envolviendo la taza de café con las manos. «Te agradezco sinceramente lo que hiciste, pero no entiendo por qué lo hiciste». Tucker permaneció en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en su café. Cuando finalmente habló, su voz era más baja que antes. «Mi madre fue vendida, al igual que tú, no en una subasta, sino que su padre la entregó para saldar una deuda. Ella tenía 16 años. Mi padre tenía 40. Ella no tuvo voz ni voto en el asunto». Nora contuvo el aliento. «Lo siento. Mi padre no era un hombre cruel, pero tampoco era amable. Mi madre se merecía algo mejor». Levantó la vista y la miró directamente a los ojos. «Cuando te vi en ese andén, no pude alejarme, pero no quiero que sientas que has cambiado una forma de esclavitud por otra. El matrimonio era necesario para protegerte, pero, más allá de eso, no me debes nada». La honestidad de sus palabras la conmovió. «Quiero ganarme el sustento», dijo. «No me da miedo el trabajo duro». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Me di cuenta de que el suelo ya estaba limpio. Nora sintió una oleada de vergüenza, por fuerza de la costumbre. «Viví con una familia en Filadelfia mientras daba clases en la escuela de sus hijos. Ayudaba con las tareas domésticas». «¿Eres profesora?» Ella asintió. «Lo fui durante 3 años». Tucker lo pensó. «Tenemos una pequeña escuela en el pueblo. Solo abre durante los meses de invierno, cuando los niños no tienen que ayudar en la siembra y la cosecha. Siempre les faltan profesores». La esperanza se encendió en el pecho de Nora. «¿Crees que me contratarían?» «Es posible», dijo Tucker, «aunque, dada la forma en que has llegado aquí, podría haber rumores». La esperanza se desvaneció. «Sí, supongo que sí. Dale tiempo», aconsejó Tucker. «Deja que la gente te conozca primero. Mientras tanto, hay mucho que hacer aquí si buscas trabajo. Hay que cuidar el jardín.
alimentar a las gallinas. He estado pensando en preparar conservas para el invierno, pero aún no he tenido tiempo. Yo puedo hacer todo eso, dijo Nora con entusiasmo. Y cocinar, aunque necesitaré que me enseñen a usar esa cocina, es diferente a la que estoy acostumbrada. Tucker asintió. La señora Whitley vendrá mañana. Ella te enseñará cómo funciona todo. Apuró su taza de café y se levantó. Tengo que arreglar una valla en el Prado Oeste. Probablemente estaré fuera casi todo el día. Tendré la cena lista cuando regreses, prometió Nora. Después de que Tucker se marchara, Nora se puso a familiarizarse con su nuevo hogar. Encontró el gallinero detrás de la casa, donde una docena de gallinas y un gallo pavoneándose proporcionaban huevos y ocasionalmente carne. El huerto era más grande de lo que parecía desde la distancia, con hileras de patatas, judías, zanahorias y otras hortalizas en diversas fases de crecimiento. Más allá había un pequeño huerto de manzanos y arbustos de bayas bordeaban un lado de la propiedad. Dentro, hizo inventario de la despensa y la bodega. Tucker tenía bien surtidos los sacos de harina y azúcar, los tarros de conservas y encurtidos, las carnes ahumadas y los frutos secos. Incluso había un pequeño recipiente con té auténtico, un lujo que no esperaba encontrar en esta casa fronteriza. A media tarde, Nora había limpiado a fondo la cabaña, preparado un guiso para la cena y empezado a amasar pan. Acababa de tomarse un descanso para descansar en el pequeño porche cuando vio una nube de polvo acercándose por el camino. A medida que se acercaba, distinguió una carreta conducida por una mujer con gorro. Nora se puso de pie, alisando nerviosamente el vestido que le habían prestado. El carro se detuvo frente a la cabaña y una mujer regordeta y de rostro agradable, de unos 50 años, bajó con sorprendente agilidad. «Vaya, vaya», dijo la mujer, mirando a Nora de arriba abajo con franca curiosidad. «Tú debes de ser la novia. Soy Harriet Whitley, vecina de 2 millas al este». Nora dio un paso adelante y le tendió la mano. «Nora Jones, es un placer conocerla, señora Whitley». La señora Whitley ignoró la mano y, en su lugar, abrazó a Nora con cariño. «No hay que ser tan formal, querida. Para los amigos soy Harriet, y sé que vamos a ser amigas». Dio un paso atrás y la miró con ojos perspicaces. «El vestido de mi Emma te queda bastante bien, aunque tendremos que bajarle el dobladillo. ¿Dónde está tu marido?» «Arreglando una valla en el Prado Oeste», dijo Nora, aún recuperándose del inesperado abrazo. Harriet asintió con aprobación. «Buen hombre. Tucker Jones trabaja más que 3 hombres normales. No es muy hablador, pero es de lo más sólido que hay». Miró a Nora más de cerca. «Dijo que te conoció ayer en la ciudad. Eso fue un cortejo muy rápido». Nora dudó, sin saber cuánto había contado Tucker sobre su inusual encuentro. «Oh, no te preocupes por explicarlo», continuó Harriet, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia. «Tucker me contó toda la historia cuando vino a caballo anoche para preguntar por la ropa de Emma. Dijo que se casó contigo nada más salir del bloque de subastas». Su expresión se suavizó. «Fuiste muy valiente al irte con un desconocido. Pero elegiste bien, aunque no tuvieras muchas opciones». Nora sintió un gran alivio. Él ha sido muy amable. Harriet se rió entre dientes. «Amable sí, pero probablemente tan hablador como un poste, apostaría». Señaló su carreta. «Te he traído algunas cosas. Tucker me dijo que viniste sin nada más que la ropa que llevabas puesta». El carro contenía varios vestidos, ropa interior, un par de botas resistentes y diversos artículos personales. «Emma no echará de menos estas cosas», explicó Harriet mientras llevaban la ropa al interior. «Se casó con un tendero en Denver. ¿Ahora Fancy Store compra vestidos? Esta es ropa buena y práctica para la vida en el rancho». Nora se sintió abrumada por la generosidad. «No sé cómo agradecértelo. No hay por qué dar las gracias. Aquí las mujeres se cuidan unas a otras. Tiene que ser así». Harriet miró a su alrededor con aprobación. «Veo que has estado muy ocupada. Este lugar no había estado tan limpio desde, bueno, probablemente nunca». Pasaron las siguientes horas juntas, con Harriet enseñándole a Nora los detalles de la estufa de hierro fundido.
explicándole las mejores formas de conservar los productos del huerto y compartiendo información útil sobre las granjas vecinas y la pequeña ciudad de Willow Creek, situada a unos 19 kilómetros al sur. No hay mucho que ver por aquí, dijo Harriet mientras trabajaban juntas para terminar el pan que Nora había empezado. Hay una tienda general, una herrería, un salón, manténgase alejada de ese, y una iglesia que en invierno hace las veces de escuela. El médico de Helena viene una vez al mes, a menos que haya una emergencia. Tucker mencionó que la escuela podría necesitar un maestro, dijo Nora con cautela. Yo enseñaba en Filadelfia antes de venir al oeste. Los ojos de Harriet se iluminaron. ¿Sabías que eso es un golpe de suerte? El invierno pasado tuvieron al viejo señor Farnsworth como profesor y la mitad de los niños volvieron a casa pensando que la guerra de 1812 se libró en 1871. Sacudió la cabeza con disgusto. La memoria de ese hombre se está deteriorando más rápido que su vista, y eso es decir mucho. A medida que avanzaba la tarde, Nora se dio cuenta de que disfrutaba genuinamente de la compañía de Harriet. La mujer mayor era franca y en ocasiones brusca, pero bajo esa apariencia se escondía una bondad genuina y una inteligencia aguda que desmentían su limitada educación formal. «Será mejor que me vaya, Madame», dijo Harriet al fin, mirando las sombras que se alargaban. «Mi Henry se preguntará si me he fugado con un vendedor ambulante», dijo guiñando un ojo, «aunque últimamente no ha pasado ninguno con el que valga la pena fugarse». Nora la acompañó hasta la carreta. «Gracias por todo, Harriet, de verdad». Harriet le dio una palmadita en la mano. «Vas a estar bien, Nora Jones. Y si necesitas algo, cualquier cosa, avísame. Estoy a solo 3 kilómetros al este, y mi Henry hace el mejor whisky de este lado del Mississippi. Solo con fines medicinales, por supuesto». Volvió a guiñarle un ojo. Después de que Harriet se marchara, Nora volvió a la cocina para terminar de preparar la cena. Estaba sacando el pan del horno cuando Tucker regresó, con aspecto cansado pero satisfecho. «La valla está arreglada», anunció, colgando su sombrero. «Ahora debería aguantar todo el invierno». Olfateó el aire con aprecio. «Algo huele bien. Estofado de conejo», dijo Nora. «Encontré uno limpio en la cámara frigorífica. Espero que no te importe». «Más que bien. Para eso está ahí». Tucker se lavó en el lavabo mientras Nora ponía la mesa. Comieron en un silencio agradable durante un rato antes de que Tucker preguntara: «¿Ha venido la señora Whitley? Me ha parecido ver huellas de carruaje en el patio». «Sí, ha traído ropa y ha sido de gran ayuda». Nora dudó y luego añadió: «¿Sabe cómo nos conocimos?» Tucker asintió. «Me imaginaba que lo sabría. Aquí no hay muchos secretos». Parecía aceptarlo. Harriet juzga a las personas por lo que son, no por su procedencia. Pero no todo el mundo es así. Nora asimiló esta advertencia. «Me habló de Willow Creek. Parece muy pequeño». «Lo es», coincidió Tucker. «Pero está creciendo. Es posible que llegue el ferrocarril en 1 o 2 años. Eso cambiaría las cosas. ¿Sería bueno?» Tucker consideró la pregunta seriamente. «Bueno para los negocios, quizá no tan bueno para la tranquilidad. Vine aquí para alejarme de las multitudes». Nora se preguntó qué había llevado a este hombre a buscar la soledad. ¿Qué experiencias durante la guerra o después le habían hecho retirarse a esta remota granja? Pero no se lo preguntó. Seguían siendo desconocidos a pesar del anillo de oro que ella llevaba en el dedo. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, Nora se sorprendió escuchando los movimientos de Tucker en la habitación contigua. La pared entre sus dormitorios era tan fina que podía oír el crujir de su cama cuando se acomodaba para dormir. Le resultaba extraño estar tan cerca físicamente de un hombre al que apenas conocía, pero al que estaba unida por la ley y las circunstancias. En Filadelfia había recibido varias propuestas de matrimonio, sobre todo la del hijo del banquero, cuyo rechazo la había llevado indirectamente a su situación actual. Ninguno de esos pretendientes había despertado en ella ninguna emoción especial. Sin embargo, este vaquero tranquilo, con su inesperada amabilidad y respeto, había despertado en ella algo que no sabía muy bien cómo definir. «Curiosidad», se dijo con firmeza. «Nada más».
gratitud y curiosidad. Pero mientras se quedaba dormida, se preguntaba cómo sería ser realmente la esposa de Tucker Jones en todos los aspectos importantes. Los días adquirieron un ritmo a medida que el verano daba paso al otoño. Nora se adaptó rápidamente a la rutina de la vida en el rancho, levantándose con el sol para preparar el desayuno, cuidando el jardín, conservando sus frutos para el invierno que se avecinaba y cuidando de las gallinas, que se habían convertido en sus inesperadas favoritas. Había puesto nombre a cada gallina, para gran diversión de Tucker, y les hablaba mientras recogía los huevos cada mañana. Tucker trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, reparando vallas, cuidando del pequeño rebaño de ganado que pastaba en los prados del norte, domando al potro joven que estaba entrenando y preparando el rancho para el duro invierno de Montana que se avecinaba. A menudo regresaba agotado, pero siempre se tomaba el tiempo para preguntar a Nora cómo le había ido el día, para agradecerle las comidas que preparaba y de vez en cuando para compartir las noticias que había oído de los viajeros que pasaban por allí o en sus infrecuentes viajes a la ciudad. Se acomodaron en una cómoda convivencia, como dos extraños amigos que compartían un hogar. Tucker era infaliblemente respetuoso con la privacidad de Nora. Nunca entraba en su habitación sin llamar a la puerta. Nunca le exigía nada ni se aprovechaba de sus derechos como marido. A veces, cuando ella le pillaba mirándola con una expresión indescifrable, Nora se preguntaba si él se arrepentía de su impulsivo rescate, si encontraba su presencia más una carga que una bendición. Pero entonces él hacía algo. Le traía flores silvestres que encontraba mientras revisaba las vallas, tallaba una cuchara de madera para reemplazar una que se había roto o simplemente le dedicaba una de sus raras sonrisas cuando ella dominaba una nueva habilidad. Y ella sabía que, fuera lo que fuera ese acuerdo, no era una carga para él. 6 semanas después de su llegada, Tucker anunció durante el desayuno que tenía que ir al pueblo a comprar provisiones. «Nos estamos quedando sin harina y azúcar», dijo, sorbiendo su café. «Y tengo que recoger algunas herramientas del herrero. Pensé que quizá te gustaría venir». Nora lo miró sorprendida. «¿Al pueblo?», asintió Tucker. «Pensé que ya era hora de que vieras Willow Creek como es debido y conocieras a algunos de los vecinos». Dudó, «a menos que prefieras no ir». «No, me gustaría ir», dijo Nora rápidamente. Aparte de las visitas semanales de Harriet, no había tenido contacto con nadie más que con Tucker desde su llegada al rancho. «¿Crees que estará bien?». Tucker entendió su preocupación. La mayoría de la gente del pueblo no presenció la subasta. Los que lo hicieron han tenido tiempo de escuchar diferentes versiones de la historia. «Harriet ha estado alabándote a todo el que ha querido escuchar», dijo con una sonrisa, «e incluso a algunos que no querían». Nora se rió. La franqueza y el espíritu generoso de Harriet la habían convertido en una amiga muy querida durante las últimas semanas. «Entonces, sí, me gustaría mucho ir al pueblo». Salieron después del desayuno, llevando el carro con una lista de provisiones necesarias para el invierno que se avecinaba. El viaje duró poco más de 2 horas, durante las cuales Tucker le señaló los puntos de referencia y las granjas vecinas a lo largo del camino. Nora disfrutó enormemente de la excursión, haciendo preguntas sobre la historia del territorio y las familias que se habían establecido allí. «Sabes mucho sobre todo el mundo», observó ella. Tucker se encogió de hombros. «La gente habla, yo escucho». «Pero rara vez hablas tú», bromeó Nora con delicadeza. Eso le valió una de sus raras sonrisas. No hay mucho que valga la pena decir que alguien más no haya dicho ya mejor. Al coronar una colina, la ciudad de Willow Creek apareció ante sus ojos. Era realmente pequeña, con una calle principal y un puñado de edificios a cada lado, y algunas casas dispersas más allá. Un arroyo, presumiblemente el que daba nombre al pueblo, serpenteaba detrás de los edificios, bordeado por los sauces que habían inspirado el nombre del asentamiento. «Es encantador», dijo Nora, y lo decía en serio. Después de las concurridas calles de Filadelfia, había algo atractivo en la amplitud de este pueblo fronterizo. Tucker condujo la carreta hasta un poste para atar caballos frente a la tienda general. «Empezaremos por aquí. El señor Hawley tiene casi todo lo que necesitamos.
Mientras Tucker la ayudaba a bajar de la carreta, Nora era muy consciente de las miradas curiosas de los transeúntes. Enderezó la espalda, levantó la barbilla y se alisó el vestido azul oscuro que Harriet había arreglado para que le quedara perfecto. «Señora Jones», dijo Tucker formalmente, ofreciéndole el brazo. «¿Vamos?» Nora le puso la mano en el brazo, agradecida porque él reconociera públicamente su relación. «Usted primero, señor Jones». La tienda era más grande de lo que parecía desde fuera, con estanterías repletas de todo tipo de productos, desde alimentos secos hasta herramientas y ropa confeccionada. Detrás del mostrador había un hombre con gafas y el pelo gris y ralo, cuyo rostro se iluminó al ver a Tucker. «Jones, ya era hora de que aparecieras por el pueblo. Empezaba a pensar que te habías convertido en un ermitaño». Su mirada se desplazó hacia Nora, con evidente curiosidad. «¿Y quién es esta encantadora dama, señor Hall?» «Esta es mi esposa, Nora», dijo Tucker. Había un tono de orgullo en su voz que conmovió inesperadamente a Nora. «Nora, este es Edgar Hawley, propietario de la mejor y única tienda general de Willow Creek». El señor Hawley levantó las cejas. «Esposa. Vaya, Tucker Jones se ha casado. ¿Cuándo ha ocurrido?» «Hace 2 meses», respondió Tucker con calma. 2 meses y ahora la traes al pueblo. ¡Qué vergüenza, Jones!» El señor Hawley rodeó el mostrador para tomar la mano de Nora entre las suyas. «Encantado de conocerla, señora Jones. Debe de tener la paciencia de una santa para aguantar a este hombre solitario». Nora sonrió, conmovida por la amabilidad del tendero. «La soledad tiene su encanto, señor Hawley, pero me alegro de ver por fin el pueblo. Bueno, usted es un soplo de aire fresco, eso es seguro». El señor Hawley se volvió hacia Tucker. «Lo de siempre, supongo». Mientras Tucker discutía su lista con el tendero, Nora deambulaba por la tienda, examinando los productos expuestos. Estaba inspeccionando una estantería de libros cuando una voz femenina habló detrás de ella. «Usted debe de ser la misteriosa novia de Tucker Jones». Nora se volvió y se encontró con una mujer elegantemente vestida, con un elaborado peinado de cabello oscuro y unos ojos penetrantes. A pesar del calor del día, llevaba un vestido de moda de color burdeos oscuro que no habría desentonado en los salones más elegantes de Filadelfia. «Soy Nora Jones», confirmó, tendiéndole la mano. «Y usted es Victoria Blackwell», respondió la mujer, rozando apenas los dedos de Nora antes de retirar la mano. «Mi marido es el dueño del salón y de la mayoría de los edificios de la ciudad». Había algo en su tono, un sutil énfasis en la propiedad, que inmediatamente puso a Nora en guardia. «Encantada de conocerla, señora Blackwell». Los ojos de Victoria recorrieron el sencillo vestido y las prácticas botas de Nora. «Tengo entendido que usted y el señor Jones tuvieron un noviazgo bastante vertiginoso». La insinuación era clara. Nora sintió que le subían los colores a las mejillas, pero mantuvo la voz firme. A veces uno sabe inmediatamente cuando algo es correcto. Los labios pintados de Victoria se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. En efecto, aunque uno se pregunta qué lleva a una mujer educada del este a un lugar como Willow Creek, especialmente a una que acaba casándose con un hombre como Tucker Jones. «Un hombre como Tucker Jones», repitió Nora, enfriando el tono. «¿Se refiere a un ranchero trabajador, honesto y respetado?» Victoria hizo un gesto de desprecio con la mano. «Oh, Jones es muy respetado, es reservado, paga sus deudas, pero no es precisamente el tipo de hombre que uno esperaría que atrajera a alguien tan refinada». Su mirada se agudizó. «Hay rumores, ya sabes, sobre cómo se conocieron ustedes dos». Antes de que Nora pudiera responder, Tucker apareció a su lado. «Señora Blackwell», dijo con un breve gesto de cabeza, «veo que ha conocido a mi esposa». «Por supuesto», respondió Victoria, cambiando sutilmente de actitud. «Es encantadora. Es usted un hombre afortunado, señor Jones». «Lo sé muy bien», dijo Tucker, colocando una mano protectora en la espalda de Nora. «Si nos disculpa, tenemos que hacer varias paradas más». Mientras se alejaban, Nora susurró: «Ella sabe lo de la subasta. Victoria Blackwell sabe todo lo que ocurre en un radio de 80 kilómetros».
respondió Tucker con severidad. Y lo que no sabe, se lo inventa. Terminaron sus compras con eficiencia y Tucker presentó a Nora, al herrero, al jefe de correos y a varios otros habitantes del pueblo con los que se encontraron. La mayoría fueron amables y acogedores, aunque Nora podía percibir curiosidad y, en ocasiones, juicios bajo las cortesías. Su última parada fue la pequeña iglesia a las afueras del pueblo, donde Tucker esperaba hablar con el predicador sobre el próximo curso escolar. Al acercarse al edificio blanco revestido de madera, salió un hombre alto y demacrado, con una mata de pelo blanco y un rostro severo. «Reverendo Miller», llamó Tucker. «¿Tiene un momento?» El predicador se volvió y su expresión se suavizó ligeramente al ver a Tucker. «El señor Jones, qué sorpresa tan agradable». Su mirada se desplazó hacia Nora y en sus ojos brilló un destello de reconocimiento. «Y señora Jones, supongo que ya nos conocemos, aunque en circunstancias bastante diferentes». Nora se dio cuenta de repente de que se trataba del mismo predicador que los había casado aquel día, un hecho que había olvidado en medio de la confusión de los acontecimientos. «Reverendo», lo saludó ella sintiéndose de repente cohibida. «¿Qué le trae por la ciudad hoy?», preguntó el predicador, con tono neutro. «Provisiones», respondió Tucker, «y preguntar por la escuela». Nora era profesora en el este. Pensó que tal vez le interesaría ocupar el puesto aquí este invierno. El reverendo Miller arqueó sus pobladas cejas. «Ah, sí. De hecho, necesitamos una maestra. El señor Farnsworth ha decidido que su reumatismo no le permitirá pasar otro invierno discutiendo con los niños». Observó a Nora con renovado interés. «¿Qué materias enseñaba, señora Jones?» «Lectura, escritura, aritmética, historia, geografía y ciencias básicas», respondió Nora. «Enseñé a niños de entre 6 y 12 años en Filadelfia durante 3 años. Unas credenciales impresionantes», reconoció el predicador. «Aunque, para ser sincero, se ha hablado de las circunstancias inusuales de su llegada a nuestra comunidad. Algunos padres podrían tener inquietudes». Tucker se tensó a su lado, pero Nora le puso una mano tranquilizadora en el brazo. «Lo entiendo, reverendo. Quizá usted podría sugerirme cómo abordar esas inquietudes». El predicador lo consideró. «Venga a la iglesia el domingo. Deje que la gente la conozca como es debido. Entonces podremos hablar más detenidamente sobre el puesto de profesora». Era más de lo que Nora había esperado. «Gracias, reverendo. Estaremos allí». Mientras conducían de vuelta a casa, con el coche cargado de provisiones, Nora reflexionó sobre los encuentros del día. «No ha sido tan malo como temía», admitió. «Aunque la señora Blackwell ha sido bastante directa», resopló Tucker. «Esa es una forma de decirlo. Victoria se cree la reina de Willow Creek. Se ofende cuando la gente no se inclina y se arrastra ante ella como es debido. Parecía especialmente interesada en nuestra relación. A Victoria le interesa cualquier cosa que pueda dar lugar a un buen cotilleo». Tucker la miró. «¿Te molesta lo que pueda pensar la gente?» Nora consideró la pregunta con cuidado. «Me molesta que puedan juzgarte por ayudarme». En cuanto a mí, se encogió de hombros. «He enfrentado juicios peores recientemente». Tucker se quedó callado durante un largo rato. «Lo hiciste bien hoy. Te comportaste con dignidad». Viniendo del habitualmente taciturno Tucker, esto era sin duda un gran elogio. Nora sintió una cálida sensación de satisfacción que duró todo el camino de regreso al rancho. Esa noche, mientras cenaban, Tucker parecía inusualmente contemplativo. Finalmente, mientras Nora recogía los platos, dijo: «He estado pensando en cómo vamos a dormir». Nora casi deja caer el plato que sostenía. «Oh, no es eso. Me refiero a que se acerca el invierno. Hace frío en la habitación de atrás. No hay chimenea». Era cierto. La habitación de Nora, aunque era bastante cómoda durante los meses más cálidos, ya empezaba a hacer fría por las noches a medida que avanzaba el otoño. «Estaba pensando», continuó Tucker, claramente incómodo con el tema, «que podría trasladar mis cosas al desván que hay encima del granero. Así tú podrías quedarte con el dormitorio principal. Tiene chimenea». Nora lo miró fijamente, conmovida por su consideración, pero consternada por la sugerencia. «¿Quieres dormir en el granero en invierno? No está tan mal. El año pasado lo aislamos bien».
Tenía intención de convertirlo en un dormitorio adecuado para cuando contrate ayuda durante la temporada de cosecha. Eso es ridículo, dijo Nora con firmeza. No voy a dejar que duermas en un granero mientras yo ocupo tu cama. Esta es tu casa, nuestra casa, corrigió Tucker en voz baja. Esa simple afirmación pilló a Nora desprevenida. Sí, legalmente era su esposa, y ahora este era su hogar. Pero a veces todavía le parecía algo temporal, como una visita prolongada que podía terminar en cualquier momento. Nuestro hogar, admitió. Pero sigo sin querer que duermas en el granero. Encontraremos otra solución. Tucker parecía querer discutir, pero en lugar de eso asintió con la cabeza. De acuerdo, pensaremos en algo antes de que empiece a nevar. Más tarde, tumbada en su dormitorio, cada vez más frío, Nora se encontró pensando en la oferta de Tucker. Revelaba mucho sobre él, su disposición a sacrificar su propia comodidad, su respeto por los límites de ella, su silenciosa aceptación de ella como parte permanente de su vida. En los 2 meses que llevaba conociéndolo, nunca la había hecho sentir incómoda o rechazada. Sin embargo, tampoco había mostrado nunca ningún deseo de que su matrimonio fuera más que el acuerdo de conveniencia en el que había comenzado, aunque a veces la sorprendía mirándola con una intensidad que le cortaba la respiración. Nora se preguntaba si él querría algo más, pero él nunca actuaba en función de los pensamientos que provocaban esas miradas, y ella estaba demasiado insegura de sus propios sentimientos y demasiado cautelosa después de sus experiencias en Filadelfia como para invitar a una conexión más profunda. Aún así, mientras se arropaba con la colcha para protegerse del frío otoñal, no podía evitar preguntarse cómo sería compartir el calor de la chimenea con Tucker Jones. Y quizás algo más que la chimenea. El domingo amaneció despejado y fresco, con el primer indicio del invierno que se avecinaba en el aire. Nora se vistió con cuidado con su mejor vestido, de lana verde oscuro, que Harriet había modificado para que le quedara perfecto, y se peinó con un estilo sencillo pero elegante. Tucker también se había esforzado, llevando una camisa blanca limpia y una corbata de cordón con sus habituales pantalones oscuros, y peinándose hacia atrás con agua su rebelde cabello. «Estás muy guapa», le dijo cuando salió de su habitación, con palabras que claramente le costaron cierto esfuerzo. «Gracias», respondió Nora, conmovida por el cumplido. «Tú también». El trayecto hasta la ciudad fue tranquilo, ambos perdidos en sus pensamientos sobre el día que les esperaba. Nora estaba nerviosa por enfrentarse a la gente del pueblo en masa, sobre todo sabiendo que su posible puesto como profesora pendía de un hilo. «Todo irá bien», dijo Tucker al acercarse a la iglesia, como si le leyera el pensamiento. «Sé tú misma, y si eso no es suficiente», Tucker apretó la mandíbula, «entonces no te merecen como profesora». Su apoyo inquebrantable reforzó el valor de Nora. Levantó la barbilla mientras él la ayudaba a bajar del carro, decidida al afrontar cualquier recepción que les esperara con la misma dignidad que había mantenido en la subasta meses atrás. La iglesia estaba casi llena cuando entraron, y un notable silencio se apoderó de la congregación mientras las cabezas se giraban para observar a los recién llegados. Tucker guió a Nora hasta un banco cerca del fondo, saludando con la cabeza a varias personas por el camino. Harriet Whitley se acercó inmediatamente, resplandeciente con un vestido morado y un sombrero a juego. «Ya era hora de que aparecierais por la iglesia», dijo en voz alta para que los que estaban cerca la oyeran. «He estado diciendo a todo el mundo que nuestra nueva profesora tiene que conocer a la comunidad como es debido». Le guiñó un ojo a Nora. «Ya hay 3 familias deseosas de que sus hijos se beneficien de una verdadera educación de Filadelfia». Nora apretó la mano de Harriet con gratitud, comprendiendo que la mujer mayor estaba deliberadamente creando un ambiente positivo para que los demás lo siguieran. El servicio en sí fue sencillo, con el reverendo Miller pronunciando un sermón sobre la caridad y el juicio que parecía muy relevante para la situación de Nora, aunque nunca la miró directamente. Cuando se cantó el himno final, comenzó la verdadera prueba. Mientras los feligreses se quedaban para socializar, Harriet se autoproclamó patrocinadora no oficial de Nora, presentándola a las madres de niños en edad escolar
y relatando con orgullo las credenciales docentes de Nora. Tucker permaneció cerca, una presencia silenciosa pero tranquilizadora, mientras Nora respondía a las preguntas curiosas y a las ocasionales miradas escépticas. La señora Jones, una mujer con 3 hijos pequeños, se acercó. Soy Sarah Connolly. Mi marido dirige la caballeriza. Estos son mis hijos, William, de 8 años, James, de 6, y la pequeña Mary, que empezará la escuela este invierno. Nora sonrió a los niños, especialmente a la tímida niña que se escondía parcialmente detrás de la falda de su madre, encantada de conocerlos a todos. William tiene facilidad para los números, continuó la señora Connolly, pero a James le cuesta mucho aprender las letras. Los niños dijeron que el señor Farnsworth les pegaba en los nudillos cuando cometían errores. Miró a Nora con curiosidad. Creo que el estímulo es mucho más efectivo que el castigo, respondió Nora. Según mi experiencia, los niños aprenden mejor cuando se sienten seguros y apoyados. La expresión de la señora Connie se suavizó. Es un enfoque refrescante. Los niños estaban temiendo ir a la escuela este invierno. Se acercaron más padres, cada uno con preguntas sobre los métodos de enseñanza de Nora o preocupaciones sobre las necesidades específicas de sus hijos. Nora respondió con honestidad y paciencia, basándose en sus años de experiencia en Filadelfia. Poco a poco, pudo sentir un cambio en el ambiente, que pasó del escepticismo a una aceptación cautelosa y, en algunos casos, a un entusiasmo genuino. No todo el mundo estaba convencido. Victoria Blackwell y un pequeño círculo de mujeres bien vestidas observaban desde la distancia, susurrando ocasionalmente detrás de sus manos enguantadas, y un hombre de aspecto rudo se acercó a Tucker en lugar de a Nora, hablando lo suficientemente alto como para que se le oyera. He oído que la compraste en una subasta, Jones. ¿Es cierto? El rostro de Tucker permaneció impasible. Pagué para liberar a la señora Jones de una situación injusta. Luego me casé con ella debidamente ante Dios y testigos. Eso es todo lo que hay que saber. El hombre insistió. Pero no sabes nada de su pasado, de su gente. Sé todo lo que necesito saber, interrumpió Tucker, con voz baja pero firme. Es mi esposa. Y punto. La discusión podría haber ido a más, pero el reverendo Miller eligió ese momento para acercarse a Nora. Señora Jones, solo he oído comentarios positivos sobre sus cualificaciones. Si sigue interesada en el puesto de profesora, creo que podemos llegar a un acuerdo. Nora sintió un gran alivio. Estoy muy interesada, reverendo. Excelente. Las clases suelen comenzar después de la cosecha, alrededor del 1 de noviembre, y continúan hasta la temporada de siembra en abril. El sueldo es modesto, $20 al mes más material escolar. Es más que razonable. Nora dijo que $20 era realmente modesto en comparación con su sueldo en Filadelfia, pero el dinero tenía un significado diferente aquí, en la frontera. Entonces el puesto es suyo, dijo el predicador, tendiéndole la mano. Bienvenida a Willow Creek, señora Jones, oficialmente. Mientras volvían a casa, Nora apenas podía contener su emoción. ¿Has oído lo que dijo la señora Peterson sobre el interés de su hijo por la geografía? Y parece que los gemelos Welland son lectores voraces. Tendré que elaborar una lista de lecturas adecuada y quizá podríamos organizar un pequeño rincón de biblioteca en la escuela. Y debería empezar a planificar las clases inmediatamente. Tucker se rió entre dientes, un sonido poco habitual que hizo que Nora se detuviera a mitad de la frase. ¿Qué te hace gracia, tú?, dijo con una calidez en la voz que ella nunca había oído antes. Nunca te había visto tan animada. La enseñanza es muy importante para ti, ¿verdad? Sí, admitió Nora. La echaba de menos más de lo que pensaba. Gracias por sugerirlo. Tucker se encogió de hombros. Me parecía un desperdicio tener a una profesora cualificada cocinando y limpiando cuando el pueblo necesita a alguien que eduque a sus hijos. ¿Eso significa que ahora piensas cocinar y limpiar?, bromeó Nora. Esta vez Tucker se rió de verdad. Que Dios nos ayude si lo hago. Nos moriríamos de hambre en una semana y el polvo nos sepultaría al final del mes. Sus risas compartidas se sintieron como un cambio entre ellos, una nueva facilidad,
una profundización de su conexión más allá del acuerdo práctico con el que había comenzado. Por primera vez, Nora se encontró pensando en Tucker no solo como su salvador o su marido renuente, sino como un compañero en la vida que estaban construyendo juntos. Esa noche, mientras se sentaban junto al fuego después de cenar, Tucker volvió a sacar el tema de los preparativos para el invierno. He estado pensando en la situación del dormitorio, dijo, mirando fijamente las llamas. ¿Y si construimos una pared y dividimos el dormitorio principal en dos habitaciones más pequeñas, ambas con acceso a la chimenea? Nora consideró la idea. El dormitorio principal era lo suficientemente espacioso como para poder dividirlo, aunque las habitaciones resultantes serían bastante pequeñas. Supongo que podría funcionar, pero ¿no sería muy complicado? No tanto. Soy hábil con las herramientas. Podría tenerlo listo antes de la primera nevada. Si estás seguro, dijo Nora, aunque algo en su interior se sentía decepcionado por la solución. Le parecía que Tucker estaba construyendo literalmente un muro entre ellos, consolidando la naturaleza platónica de su relación. Durante la semana siguiente, Tucker trabajó en el proyecto del dormitorio siempre que no estaba ocupado con las tareas del rancho. Construyó una pared de estructura resistente en el centro de la habitación, dejando un pequeño pasillo en un extremo para que ambas habitaciones tuvieran acceso a la chimenea. Movió su cama y su cómoda a un lado, y las de Nora al otro, y colgó una puerta para cada habitación. El resultado era práctico, aunque no especialmente elegante. La nueva habitación de Nora era más pequeña que la anterior, pero mucho más cálida, ya que la chimenea proporcionaba un calor constante. Una pequeña ventana daba al jardín, y Tucker incluso le había construido una pequeña estantería para libros y objetos personales. «Es perfecta», le dijo ella cuando él le mostró el proyecto terminado. «Gracias por todo tu esfuerzo», respondió Tucker, asintiendo con la cabeza, aparentemente satisfecho con su reacción. «Ahora deberíamos estar calentitos los dos durante el invierno». Y así fue. Cuando el otoño dio paso al invierno, con la nieve acumulándose alrededor de la cabaña y las temperaturas cayendo en picado, Nora agradeció el calor de la chimenea. Cada noche, Tucker avivaba el fuego antes de retirarse a sus respectivas habitaciones, asegurándose de que durara hasta la mañana siguiente. Los días de Nora adquirieron un nuevo ritmo una vez que comenzó la escuela. 3 mañanas a la semana, Tucker la llevaba al pueblo en trineo y volvía a recogerla por la tarde. El resto de días se quedaba en el rancho ocupándose de las tareas domésticas y preparando las clases para sus 12 alumnos, de entre 5 y 14 años. Enseñar en Willow Creek era más difícil y más gratificante que su trabajo en Filadelfia. Con recursos limitados y alumnos de edades y capacidades muy diferentes, Nora tenía que ser creativa y flexible. Pero los niños estaban ansiosos por aprender, y sus padres, con algunas excepciones, la apoyaban y apreciaban sus esfuerzos. Incluso Victoria Blackwell había reconocido a regañadientes el éxito de Nora, comentando a Harriet, quien se lo comunicó rápidamente a Nora, que la mujer Jones parecía tener mano con los niños, fuera cual fuera su origen. A medida que avanzaba el invierno, el rancho se aislaba cada vez más. Las fuertes nevadas a menudo hacían intransitable el camino a la ciudad, lo que obligaba a Nora a cancelar las clases y la dejaba sola con Tucker durante días seguidos. Estos periodos de aislamiento podrían haber sido incómodos al principio de su relación, pero para entonces ya habían desarrollado una relación cómoda. Por las tardes se sentaban junto al fuego, Tucker tallando o remendando, Nora leyendo o corrigiendo los trabajos de los alumnos. A veces hablaban. Tucker compartía historias de sus años como vaquero o soldado, y Nora contaba incidentes divertidos de su clase. Otras veces simplemente disfrutaban del silencio agradable, solo interrumpido por el crepitar del fuego y el aullido del viento fuera. Fue durante una de esas noches, con una tormenta de nieve arreciando más allá de las paredes de la cabaña, cuando su relación dio un giro inesperado. Nora estaba leyendo en voz alta la Ilíada, la copia de Tucker, que descubrió que estaba muy gastada por las frecuentes lecturas, cuando él de repente le preguntó, «¿Lo echas de menos?» Filadelfia, quiero decir, la civilización.
Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. A veces, admitió, echo de menos las bibliotecas, los museos, las salas de conciertos, los baños calientes que no requieren acarrear cubos de agua. Sonrió para suavizar las palabras. Pero no echo de menos las multitudes, el ruido, la presión constante de ser alguien con quien no me sentía del todo cómoda. Tucker asintió pensativo. ¿Y la familia? ¿Los amigos? Ya te lo conté antes. Mis padres murieron hace 2 años. Tengo un primo en Boston, pero nunca hemos tenido una relación cercana. Nora marcó la página del libro. En cuanto a amigos, tenía compañeros de trabajo, claro, pero amigos de verdad, esos eran pocos. En parte por tu posición como profesora, reconoció Nora. Había ciertas expectativas para una joven profesora soltera. Se suponía que debía ser irreprochable, casi perfecta en mi dedicación a los alumnos. Eso hacía difícil entablar amistades cercanas. Dudó y luego añadió. Y luego estaba Richard Thompson. La expresión de Tucker se agudizó. ¿El hombre que te hizo arrestar? Nora asintió. Era el hijo del benefactor de la escuela. Empezó a cortejarme, o lo que él consideraba cortejar. Cuando rechacé su propuesta, se volvió difícil. Difundió rumores sobre mi carácter. Hizo que mi posición en la escuela fuera incómoda. Suspiró. Cuando eso no funcionó, recurrió a la acusación de robo. «Cabrón», murmuró Tucker. «Sí, lo era», asintió Nora. «Pero, de una forma extraña, ahora casi le estoy agradecida». Ella se encontró con la mirada inquisitiva de Tucker. Si no fuera por sus acciones, nunca habría venido al oeste. Nunca te habría conocido a ti ni a Harriet. Nunca habría encontrado esta vida, que, a pesar de todas sus dificultades, me parece más auténtica que la que tenía antes. Tucker se quedó en silencio durante un largo rato. ¿Alguna vez te arrepentiste de casarte conmigo aquel día? La pregunta pilló a Nora desprevenida. No, respondió en voz baja. Nunca me he arrepentido. Aunque no sea un matrimonio real, ahí estaba el reconocimiento que ambos habían estado eludiendo durante meses. Nora sintió que su corazón se aceleraba. ¿No lo es?, preguntó. Vivimos juntos, trabajamos juntos, compartimos nuestros días y nuestras noches. Nos apoyamos mutuamente, nos respetamos. ¿Qué hace que un matrimonio sea real más allá de eso? La mirada de Tucker se clavó en la de ella. ¿Sabes qué? Nora sintió que le subían los colores a las mejillas, pero no apartó la mirada. Sí, lo sé, pero eso no hace que lo que tenemos sea menos valioso o significativo. No, Tucker asintió en silencio. No lo hace. Algo en su tono hizo que a Nora se le cortara la respiración. Tucker, un repentino estruendo procedente del exterior, interrumpió lo que ella pudiera haber dicho. Tucker se puso de pie inmediatamente y cogió el rifle que tenía cerca de la puerta. «Quédate aquí», le indicó mientras se ponía el abrigo. «¿Qué pasa?», preguntó Nora, alarmada. «Probablemente solo sea el viento que ha tirado una rama sobre el techo del granero, pero mejor voy a comprobarlo». Desapareció en la tormenta aullante, dejando a Nora sola con sus pensamientos acelerados. ¿Estaban a punto de dar un paso trascendental? Había imaginado el cambio en la expresión de Tucker, la nueva tensión en el aire entre ellos. Pasaron 10 minutos, luego 15. La preocupación comenzó a carcomer a Nora. La ventisca afuera era feroz, con temperaturas muy por debajo de cero. Incluso la corta distancia hasta el granero era traicionera en tales condiciones. Justo cuando estaba a punto de ponerse el abrigo y salir a buscarlo, la puerta se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de viento cargado de nieve y a Tucker cubierto de escarcha. Llevaba algo en brazos, un pequeño bulto de pelo desaliñado. «Encontré a este pequeño acurrucado contra la puerta del granero», dijo, cerrando la puerta detrás de él con una patada, casi congelado. Nora se apresuró a acercarse y vio a un cachorro de medio año, con el pelaje blanco y negro enmarañado por el hielo y la nieve. «Oh, pobrecito, ¿está vivo?» «Apenas», dijo Tucker, llevando al cachorro junto al fuego. «¡Trae unas mantas!», exclamó Nora, que corrió a buscar mantas de su cama. Juntos secaron con cuidado al animal tembloroso. Lo envolvieron en la cálida tela y lo colocaron cerca de la chimenea.
¿De dónde habrá salido?, se preguntó Nora, acariciando la cabeza del cachorro. ¿Podría ser uno de los perros de la granja de los Peterson? Son los que viven más cerca. Demasiado lejos con esta tormenta, dijo Tucker, sacudiendo la cabeza. Debe de ser un perro callejero. O tal vez alguien lo abandonó, pensando que nos vendría bien un perro. El cachorro abrió los ojos, uno azul y otro marrón, y gimió débilmente. A Nora se le derritió el corazón. «Tenemos que darle leche caliente», dijo, dirigiéndose ya hacia la cocina. Pasaron la siguiente hora cuidando al cachorro, animándolo a beber leche caliente mezclada con un poco de caldo y manteniéndolo envuelto en mantas junto al fuego. Poco a poco, la pequeña criatura comenzó a mostrar signos de recuperación, moviendo la cola tímidamente cuando Tucker le rascaba detrás de las orejas. «Es un milagro que haya sobrevivido ahí fuera», dijo Nora, observando cómo el cachorro finalmente se sumía en lo que parecía ser un sueño normal, en lugar de un estado de inconsciencia cercano a la muerte. «Es un pequeño muy resistente», coincidió Tucker. Miró a Nora con una media sonrisa en los labios. «Me recuerda a alguien que conozco». La comparación sorprendió a Nora y la hizo reír. «¿Me le estás llamando vagabunda desaliñada, Tucker Jones?» Su sonrisa se amplió. «¿Una superviviente? Alguien que no se rinde incluso cuando todo está en su contra». El cumplido calentó a Nora más que el fuego. «Gracias por rescatarla. Parece que tengo la costumbre de acoger a los vagabundos», dijo Tucker, con tono ligero, pero con mirada seria al encontrarse con la de ella. El momento anterior se repitió, y el aire entre ellos se cargó de posibilidades tácitas. Pero esta vez fue Nora quien rompió la tensión, de repente insegura de sus propios sentimientos y temerosa de malinterpretar los de él. «Se está haciendo tarde», dijo, poniéndose en pie. «Deberíamos descansar. Yo echaré un vistazo al cachorro durante la noche». Tucker asintió, aceptando su retirada sin comentarios. «Buenas noches, Nora». «Buenas noches, Tucker». Esa noche, en su cama, con la nueva pared entre ellos aparentemente más delgada que nunca, Nora no conseguía conciliar el sueño. La conversación junto al fuego se repetía una y otra vez en su mente. ¿Qué iba a decir Tucker antes de que lo interrumpieran? ¿Qué habría pasado si no hubieran tenido que rescatar al cachorro? Y lo que es más importante, ¿qué quería ella que pasara? La pregunta la atormentaba mientras se sumía en un sueño intranquilo. La tormenta duró 3 días, dejándolos aislados por la nieve en el rancho. El cachorro, al que llamaron Scout por su evidente tendencia a vagabundear, se recuperó rápidamente y demostró ser una incorporación vivaz y cariñosa a su hogar. Tucker le construyó una pequeña cama que colocó cerca de la chimenea, aunque la mayoría de las veces Scout se acurrucaba a los pies de Nora mientras ella trabajaba o hacía la compra. «Está claro que ha elegido a su favorita», observó Tucker la tercera noche, viendo cómo Scout seguía a Nora por la cocina mientras ella preparaba la cena. «Solo está agradecido a quien le da de comer», respondió Nora, aunque en secreto le complacía el apego del cachorro. «Entonces es un perro inteligente», dijo Tucker. «Sabe quién hace la mejor comida del territorio». El cumplido hizo sonreír a Nora. Tucker se había vuelto más expresivo en las últimas semanas, más propenso a expresar su agradecimiento o incluso a ofrecer gestos ocasionales. Era como si el duro invierno, lejos de crear distancia entre ellos, los hubiera acercado de alguna manera. Sin embargo, ninguno de los dos había vuelto a mencionar la conversación de la noche en que encontraron a Scout. La pregunta tácita de qué era lo que hacía que un matrimonio fuera auténtico flotaba entre ellos, reconocida, pero sin abordar. Cuando la tormenta finalmente amainó, Tucker pasó el día despejando los caminos que llevaban al granero y al gallinero, comprobando el estado del ganado y evaluando los daños en las dependencias. Nora aprovechó la oportunidad para limpiar a fondo la cabaña, airear la ropa de cama y barrer el polvo y la nieve que se había acumulado durante su confinamiento. Al anochecer, ambos estaban agotados, pero satisfechos con sus logros. Después de cenar, mientras se sentaban junto al fuego con Scout roncando suavemente entre ellos, Tucker dijo: «La carretera debería estar transitable mañana. Puedo llevarte al pueblo para que vayas al colegio si estás lista».
Los niños deben de estar subiéndose por las paredes después de 3 días encerrados, dijo Nora con una sonrisa. Sus padres estarán agradecidos de poder enviarlos al colegio, asintió Tucker. Pensé que podríamos quedarnos a cenar en el hotel después. Una especie de celebración. 6 meses, dijo Tucker. Mañana se cumplen 6 meses desde entonces. Se calló, aparentemente dándose cuenta de que recordarle la subasta podría no ser la forma más romántica de sugerir una celebración de aniversario. Pero a Nora le conmovió que lo recordara. 6 meses desde que me salvaste, completó ella por él. Desde que nos casamos. Sí, dijo Tucker. Pensé que estaría bien celebrar la ocasión si tú quieres. Me gustaría mucho, dijo Nora en voz baja. Al día siguiente, la escuela fue mejor de lo que Nora había esperado. Después del largo descanso, los niños estaban inquietos, pero también ansiosos por compartir historias de sus aventuras en la nieve y volver a la rutina de las clases. Al final del día habían avanzado mucho en sus estudios y Nora les había asignado lecturas para recuperar el tiempo perdido. Tucker llegó a recogerla justo cuando ella estaba despidiendo a la clase. Ella observó a través de la ventana de la escuela cómo él ayudaba a los niños más pequeños a ponerse los abrigos y los gorros, arrodillándose para atar los cordones de las botas de una niña pequeña cuando se desataban. La visión de sus grandes manos callosas trabajando con tanta delicadeza con el pequeño pie de la niña hizo que algo se retorciera en el pecho de Nora. Sería un padre maravilloso, pensó, y darse cuenta de ello fue a la vez sorprendente y de alguna manera inevitable. Por supuesto que Tucker sería bueno con los niños. Era paciente, amable y estable, todas las cualidades que un niño necesita en un padre. Pero tener hijos requeriría que su matrimonio se hiciera realidad tal y como lo habían discutido, o casi discutido, aquella noche junto al fuego. La idea provocó un cosquilleo de nerviosismo en el estómago de Nora, no del todo desagradable. El comedor del hotel estaba casi vacío cuando llegaron, ya que la mayoría de los residentes del pueblo aún estaban poniéndose al día con las tareas retrasadas por la tormenta. Tucker había reservado una mesa cerca de la chimenea y había pedido la comida por adelantado. Roast beef con todas las guarniciones, seguido de tarta de manzana, un lujo en comparación con lo que solían comer en el rancho. «Esto es precioso», dijo Nora, mirando a su alrededor la mesa cuidadosamente puesta con su mantel blanco y servilletas de verdad. No sabía que Willow Creek tuviera tales comodidades. «La señora Henderson regenta un buen establecimiento», coincidió Tucker. «No es exactamente como en Filadelfia, pero es lo mejor que tenemos aquí». «Es perfecto», le aseguró Nora. «Gracias por sugerirlo». Comieron en un agradable silencio durante un rato. La comida era realmente excelente para los estándares de la frontera. Nora se encontró observando a Tucker al otro lado de la mesa, fijándose en cómo la luz del fuego proyectaba cálidos reflejos en su cabello oscuro y suavizaba las líneas normalmente severas de su rostro. Se había vestido cuidadosamente para la ocasión, con una camisa limpia y la corbata de cordón que ella le había ayudado a elegir durante uno de sus viajes a la ciudad. «¿Qué?», preguntó Tucker al cruzar su mirada con la de ella. «Nada», respondió Nora, sintiendo cómo se sonrojaba. «Solo darte las gracias por todo. Estos últimos 6 meses no han sido lo que esperaba cuando vine al oeste. Desde luego, pero estoy agradecida por cómo han salido las cosas». Tucker asintió con expresión seria. «He estado pensando en lo que dijiste durante la tormenta, sobre lo que hace que un matrimonio sea real». El corazón de Nora se aceleró. «Oh, tenías razón. No se trata solo de cuestiones físicas. Se trata de compañerismo, respeto, construir algo juntos». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. «Pero quiero que sepas que si alguna vez quisieras, es decir, si decidieras que quieres un matrimonio completo, yo no me opondría». La forma formal, casi rebuscada, en que lo expresó podría haber resultado cómica en otras circunstancias. Pero Nora comprendió el valor que le había costado a Tucker sacar el tema y exponerse al rechazo. «Yo también he estado pensando en eso», admitió, con una voz apenas superior a un susurro. «En nosotros,
en lo que podría haber entre nosotros. Los ojos de Tucker se oscurecieron, y Nora respiró hondo. Creo que me gustaría intentar que nuestro matrimonio fuera completo, si tú también lo deseas. La expresión que se dibujó en el rostro de Tucker, alivio, alegría, deseo, dejó a Nora sin aliento. Se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Eso es lo que quiero, dijo simplemente. Hace tiempo que lo quiero. Esa confesión le partió el corazón a Nora. ¿Por qué no me lo dijiste? El pulgar de Tucker trazó círculos en el dorso de su mano. No quería que te sintieras presionada u obligada. Quería que fuera tu elección libre. Por supuesto que sí. Era típico de Tucker anteponer su comodidad y su voluntad a sus propios deseos. En ese momento, Nora se dio cuenta de que se había enamorado de él, no de repente, sino gradualmente, día a día, durante los últimos 6 meses. Tucker, dijo en voz baja, creo que deberíamos irnos a casa ahora. La comprensión se reflejó en sus ojos. ¿Estás segura? Estoy segura. El viaje a casa le pareció interminable y demasiado corto a la vez. Se sentaron juntos en el trineo, con el brazo de Tucker rodeando a Nora para sujetarla en el camino nevado y lleno de baches. El contacto físico, por inocente que fuera, parecía cargado de un nuevo significado. Cuando llegaron al rancho, Tucker se ocupó del caballo a toda velocidad, mientras Nora se adelantaba hacia la cabaña. Scout la recibió con entusiasmo, pero incluso el cachorro parecía sentir que algo había cambiado. Se acomodó rápidamente junto al fuego, en lugar de exigir su habitual rato de juego. Nora se movió por la cabaña encendiendo lámparas, añadiendo leña al fuego, y tras un momento de vacilación, quitándose las horquillas del pelo y dejando que éste cayera en ondas por su espalda. Acababa de colocar la última horquilla en la repisa de la chimenea cuando se abrió la puerta y entró Tucker. Durante un momento, se limitaron a mirarse a través de la habitación. Entonces Tucker acortó la distancia que los separaba con 3 largos pasos, deteniéndose justo antes de tocarla. «Nunca te he dicho lo hermosa que eres», dijo con voz ronca por la emoción. «Lo he pensado muchas veces, pero nunca te lo he dicho». A Nora se le cortó la respiración. «¿Crees que soy hermosa?» «Desde el momento en que te quité esa bolsa de la cabeza». Tucker extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le tocó un mechón de pelo. «Me miraste con esos ojos, desafiante, asustada, pero tan fuerte, y supe que me habría casado contigo, aunque fueras la mujer más fea de Montana». Las palabras, tan inesperadas viniendo del habitualmente reservado Tucker, hicieron que a Nora se le llenaran los ojos de lágrimas. «Pensaba que te habías casado conmigo por lástima o por obligación». Tucker negó con la cabeza. Quizá empezó así, pero no duró mucho. Su mano se movió de su cabello a acariciar su mejilla. «¿Puedo besarte, Nora, como un marido debe besar a su esposa?» En respuesta, Nora se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él. El beso comenzó suavemente, casi con vacilación, pero rápidamente se intensificó cuando meses de deseo no reconocido surgieron entre ellos. Los brazos de Tucker rodearon su cintura, atrayéndola hacia él, mientras las manos de Nora encontraban el camino hacia sus hombros y luego hacia su cabello. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, Tucker apoyó su frente contra la de ella. «Te amo», dijo simplemente. «Hace tiempo que te amo». La alegría floreció en el pecho de Nora. «Yo también te amo», susurró. «Mi vaquero que me compró en una subasta y me convirtió en su esposa». Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Tucker. «Los mejores $100 que he gastado nunca», se rió Nora, sintiéndose más ligera que en años. «Llévame a la cama, Tucker Jones. Creo que tenemos un matrimonio que completar». En los días y semanas siguientes, la relación de Nora y Tucker floreció hasta convertirse en la verdadera unión que habían comenzado a construir meses atrás, ahora reforzada por la intimidad física y emocional que compartían. La pared entre sus dormitorios se derribó literalmente cuando Tucker la desmanteló un fin de semana, devolviendo al dormitorio principal su estado original de amplitud. El invierno dio paso a la primavera, trayendo consigo nueva vida al rancho. Nacieron terneros, se plantó el jardín
y Scout pasó de ser un cachorro desgarbado a un hermoso perro joven con una energía ilimitada y una lealtad inquebrantable. La escuela continuó, y los alumnos de Nora mostraron un progreso notable bajo su tutela. Incluso los padres más escépticos se habían dejado convencer por su dedicación y los claros resultados de sus métodos de enseñanza. Cuando abril trajo un clima más cálido y se acercaba el final del trimestre escolar, Nora comenzó a sospechar un nuevo acontecimiento en sus vidas. Sus periodos mensuales, tan regulares como un reloj desde su adolescencia, se habían retrasado. Al principio lo atribuyó al estrés o al cambio de dieta desde que se mudó al oeste, pero a medida que pasaban las semanas y aparecían otros síntomas, senos sensibles, fatiga inusual, una extraña aversión al café que solía disfrutar, ya no pudo ignorar la probable explicación. Confirmó sus sospechas con Harriet, quien la examinó con el ojo experto de una mujer que había dado a luz a 5 hijos y había asistido en innumerables partos en el territorio. Diría que estás de unas 8 semanas, declaró Harriet, radiante. Supongo que en noviembre. El momento perfecto, después de la cosecha, pero antes de que llegue lo peor del invierno. Nora se llevó una mano protectora al vientre, a un plano. Un bebé, susurró, con una mezcla de asombro y terror en su voz. Vamos a tener un bebé. ¿Y qué niño más afortunado será?, dijo Harriet con firmeza. Contará contigo como madre y con Tucker Jones como padre. Ese hombre moverá cielo y tierra por aquellos a quienes ama. Esa noche, Nora preparó la comida favorita de Tucker, estofado de venado con albóndigas, y puso la mesa con especial cuidado. Había considerado varias formas de compartir la noticia, pero decidió que lo mejor era ser directa. Tucker nunca había sido partidario de los gestos elaborados ni de las conversaciones indirectas. Cuando entró del granero, se dio cuenta inmediatamente de los preparativos especiales. ¿Qué se celebra?, preguntó mientras se lavaba las manos en el lavabo. ¿Acaso una esposa no puede preparar una comida especial para su marido sin que haya una ocasión especial?, bromeó Nora, pero su voz delató su nerviosismo. Tucker la miró a la cara. Puede, pero algo me dice que hay una ocasión especial. Se sentaron a comer y Nora intentó mantener una conversación normal, preguntándole por su día y contándole los progresos que estaban haciendo sus alumnos con sus proyectos de fin de trimestre. Pero a mitad de la comida, Tucker dejó la cuchara y se inclinó sobre la mesa para cogerle la mano. Nora, dijo con suavidad, sea lo que sea, puedes contármelo. Ella lo miró a los ojos, vio el amor y la preocupación que había en ellos y encontró el valor necesario. Estoy embarazada, dijo en voz baja. Vamos a tener un bebé, Tucker, en noviembre. Por un momento Tucker se quedó completamente inmóvil, con una expresión indescifrable. Entonces, para sorpresa de Nora, sus ojos se llenaron de lágrimas. Un bebé, repitió con voz entrecortada por la emoción. ¡Nuestro bebé! Nora asintió con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas en respuesta a su evidente alegría. ¿Estás feliz? Tucker se levantó, rodeó la mesa, se arrodilló junto a su silla y le puso una mano reverente sobre el vientre. Más feliz que nunca, dijo, mirándola con tanto amor que a ella se le cortó la respiración. Gracias, Nora, por entrar en mi vida, por ser mi esposa, por darme una familia. Nora puso su mano sobre la de él. Yo debería darte las gracias. Ese día me salvaste en más de un sentido. Tucker negó con la cabeza. Nos salvamos mutuamente. Y cuando la atrajo hacia sus brazos, Nora supo que era cierto. Ambos habían estado solos, cada uno a su manera, hasta que el destino y una cruel subasta los unieron. Ahora habían construido algo que ninguno de los dos podría haber imaginado aquel día, 6 meses atrás. Un verdadero matrimonio, un hogar y pronto un hijo con quien compartir su amor. Noviembre llegó con un calor inusual, como si la propia naturaleza cooperara con el próximo parto de Nora. La cosecha había sido abundante, el rancho estaba preparado para el invierno y Tucker había terminado la habitación del bebé, una pequeña estancia adyacente a su dormitorio que antes se utilizaba como almacén. El embarazo de Nora había transcurrido sin complicaciones, con Harriet visitándola regularmente
y Tucker protegiéndola siempre que no estaba ocupado con las tareas del rancho. La junta escolar había contratado a un profesor temporal para el trimestre de invierno, y Nora tenía previsto volver a dar clases en primavera si todo iba bien con el bebé. Una tarde dorada, 2 semanas antes de la fecha prevista, Nora estaba tendiendo la ropa en el patio, disfrutando de lo que podría ser el último día verdaderamente agradable antes de que llegara el invierno. Scout yacía cerca, con la atención dividida entre vigilar a los conejos y cuidar de su ama. El primer dolor tomó a Nora por sorpresa, un calambre agudo que le hizo soltar la sábana que estaba tendiendo. Lo descartó como uno de esos falsos dolores que Harriet le había advertido que podrían aparecer en las últimas semanas. Pero cuando poco después le siguió una segunda contracción más fuerte, supo que era el verdadero comienzo. Llamó a Tucker, pero estaba demasiado lejos, en el Prado Norte, para oírla. Scout, sintiendo su angustia, se levantó y se apretó contra sus piernas, gimiendo suavemente. «No pasa nada, chico», le aseguró Nora, acariciándole la cabeza. «Solo tengo que volver a la casa». Llegó al interior justo cuando otra contracción la invadió. Esta fue tan fuerte que la hizo jadear y agarrarse al respaldo de una silla para apoyarse. Cuando pasó, se movió lo más rápido que pudo para preparar sábanas limpias, llenar la tetera con agua y enviar a Scout a buscar a Tucker con una nota atada a su collar. Cuando Tucker irrumpió por la puerta, con los ojos desorbitados por la preocupación, Nora estaba arrodillada junto a la cama, respirando durante otra contracción. «El bebé está llegando», dijo, esbozando una sonrisa a pesar del dolor. «Scout te ha encontrado». «Apenas llegué a la línea de árboles cuando le oí ladrar», dijo Tucker, arrodillándose a su lado y tomándole la mano. «¿Qué necesitas que haga?» «Envía a buscar a Harriet», dijo Nora, «y luego quédate conmigo». Las horas siguientes fueron una mezcla de dolor y determinación para Nora. Harriet llegó rápidamente, aportando su experimentada calma a la sala de partos. Tucker permaneció al lado de Nora en todo momento, sosteniéndole la mano, secándole la frente y murmurándole palabras de ánimo mientras ella se esforzaba por traer a su hija al mundo. Cuando el sol se puso, proyectando largas sombras en el dormitorio, Harriet anunció: «Ya veo la cabeza». Un empujón más. Nora, reuniendo las fuerzas que le quedaban, empujó con todas sus fuerzas. Hubo un momento de dolor agudo, seguido de un alivio bendito cuando su hija llegó al mundo con un llanto vigoroso. «Es una niña», exclamó Harriet triunfalmente. «Una niña hermosa y sana». Cuando Nora levantó la vista hacia Tucker, su rostro se transformó con asombro y alegría. «Una hija», susurró, con la voz ahogada por la emoción. «Tenemos una hija». Después de limpiar y envolver al bebé, Harriet lo colocó en los brazos de Nora. Al mirar el rostro diminuto y perfecto, que ya mostraba el mentón fuerte de Tucker y lo que probablemente sería el cabello castaño miel de Nora, ésta sintió un amor tan abrumador que se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es perfecta», susurró, acariciando con un dedo la suave mejilla del bebé. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Tucker, sentado en el borde de la cama, con el brazo alrededor de los hombros de Nora, mientras contemplaban a su recién nacida. Nora había estado pensando en nombres durante todo el embarazo, pero no se había decidido por ninguno. Ahora, mirando a su hija, fruto de una unión improbable que había comenzado con una subasta y un saco sobre su cabeza, sabía exactamente lo que representaba esa niña. «Hope», dijo en voz baja. «Se llama Hope, porque eso es lo que me diste aquel día en la ciudad y lo que ella representa para nuestro futuro». Tucker asintió con la cabeza, conteniendo las lágrimas. «Hope Jones es perfecto». Mientras el crepúsculo daba paso a la noche, con Harriet discretamente ocupada en la cocina, preparando una comida de celebración, Tucker y Nora permanecieron acurrucados en su cama, maravillados por el milagro que habían creado. «Nunca pensé que tendría esto», admitió Tucker, con voz baja y reverente. «Una esposa, un hijo, una verdadera familia. Después de la guerra, estaba perdido, enfadado. Pensaba que viviría solo en este rancho». Nora se recostó contra él,
sacando fuerzas de su sólida presencia. Y yo nunca pensé que me subastarían en un pueblo fronterizo con un saco sobre la cabeza. Le sonrió. La vida da giros inesperados. Gracias a Dios por eso, dijo Tucker con fervor, besándole la frente. Te amo, Nora Jones. Tú y Hope lo son todo para mí. Y nosotros te amamos, respondió Nora, con el corazón a punto de estallar. Mi vaquero que levantó la bolsa y dijo que se casaría conmigo ese mismo día. Mientras Hope dormía plácidamente en sus brazos y el latido constante del corazón de Tucker resonaba bajo su oreja, Nora reflexionó sobre el extraño y sinuoso camino que la había llevado hasta ese momento. Desde el bloque de subastas hasta esa cálida cama, desde ser una desconocida desesperada hasta convertirse en una esposa y madre amada, su viaje había sido improbable, pero perfecto a su manera. La bolsa que una vez había ocultado su rostro había revelado en realidad su futuro, un futuro más brillante y satisfactorio de lo que jamás hubiera imaginado en su vida anterior. Y todo había comenzado con el acto de valentía y compasión de un vaquero tranquilo, que no solo le quitó la arpillera de la cabeza, sino también la incertidumbre de su futuro. Afuera, la primera nevada del invierno comenzaba a caer, cubriendo su granja con un manto blanco inmaculado. Pero adentro, envuelta en amor y nueva vida, Nora nunca se había sentido más cálida ni más segura de que estaba exactamente donde debía estar.